Pero también era el Partido Revolucionario Institucional, sus corporaciones y una serie de prácticas. Con esas corporaciones, con la CTM, la CNOP, con las cámaras empresariales, a través de ellas, el gobierno controlaba la sociedad. Era un régimen de partido de Estado, lo cual quiere decir que toda la vida social estaba controlada por el gobierno. Uno no podía vender periódico en su colonia si no estaba relacionado con la CNOP. Uno no podía entrar a trabajar a ningún lado si no le compraba la plaza al sindicato que estaba vinculado con la CTM. Y uno no podía poner un restaurante si no formaba parte de una de las cámaras, la CONCAMIN, la CONCANACO, las cámaras de comercio y de industria que controlaba también el gobierno. El régimen de partido de Estado llegaba a todos los rincones de la sociedad y controlaba radicalmente la sociedad. Eso es un régimen político, pero también era un régimen de comunicación. Estaba establecido allí cómo pasaban los mensajes de una persona a otra, cómo se daban las instrucciones y cómo se manipulaba la sociedad. Estas corporaciones, la CTM, la CNC, las cámaras de empresarios, estas eran correas de transmisión. Alguien daba una instrucción y los burócratas la iban reproduciendo y llegaba a cada lugar de la colonia. Esas corporaciones eran cadenas de comunicación que transmitían instrucciones y eran tremendamente burocráticas. Era un ejercicio de poder radical de arriba hacia abajo, automatizado, que nos controlaba la vida. Pero aún así, aún con todo ese aparato de control, había aspectos de la vida que todavía no eran sometidos por completo. Porque la vida, el vivir, implica muchas más cosas que vender periódicos, que tener el restaurancito. La vida cotidiana abarca todos los espacios de lo que hacemos, nuestras maneras de vestir, de sentir, de platicar unos con otros, de habitar el mundo, de estar viviendo unos con otros. El régimen político del PRI le encargaba a ciertas instituciones que se dedicaran a la comunicación y al control de esos otros espacios de la vida cotidiana. Especialmente el régimen priista contaba con dos instituciones básicas de comunicación política en las que descansaba su poder, más allá de los aparatos de control directo de los sindicatos, de las corporaciones. Me refiero a dos instituciones que, fíjense, es interesante, eran privadas, no formaban parte del aparato del Estado, pero eran tan importantes como la Secretaría de Hacienda o la policía. Me refiero primero a la Iglesia y después a Televisa. La Iglesia y Televisa funcionaron durante mucho tiempo como las instituciones de comunicación política del Estado. El Estado les dejaba a esas instituciones la tarea de comandar la vida de todo el mundo, la tarea de proponer las formas en que entendemos lo que es el universo, lo que es la vida, lo que es la amistad, lo que es el amor, lo que es la alegría y la tristeza. El Estado mexicano le dejaba a estas instituciones que, aunque eran privadas, hacían la tarea del Estado. La Iglesia y Televisa estaban ahí para controlar a la sociedad y para garantizar que los poderes se reprodujeran. Y así nos educaron. El régimen priista controlaba el poder formal, la presidencia, las cámaras,
pero le dejaba la tarea del resto del control a Televisa con sus telenovelas, con sus series. Nos planteó ideales de lo que era vivir, nos enseñó lo que era la vida en familia, nos enseñó lo que era la belleza, lo que era la tristeza, nos dio lecciones todos los días de qué era triunfar en la vida, nos dio cosas muy importantes, nos dio parámetros de belleza que nos metieron en la cabeza durante décadas ideales de belleza, ideales de inteligencia. Nos enseñaron qué era bonito y qué era feo, quiénes valían la pena y quiénes no. El racismo que existe en México, que tiene una larguísima historia que viene de la colonia, fue reproducido constantemente por estas instituciones en las que el Estado descargaba su tarea de comunicar con la gente. El régimen político anterior, el viejo régimen, como le dice López Obrador, tenía esas columnas centrales. Era un régimen de comunicación política que le dejaba a las instituciones de comunicación privadas, de radio y televisión, la formación y el control de la sociedad. Y les dejaba también la comunicación política en sentido más amplio. Es decir, cuando un presidente, cuando un gobierno quería informar algo o quería obtener ciertas acciones de la población, también dejaba que esos mensajes pasaran por Televisa o por la Iglesia o después por Televisión Azteca. El Estado mexicano siempre confió en esas instituciones privadas para hacer llegar su mensaje y para ejercer su gobierno. Por eso nunca se propuso realmente tener medios de comunicación gubernamentales reales y eficaces. Tuvo y tiene algunas pequeñas cosas, el Canal 11, el Canal 22, algunas estaciones de radio, Radio Educación, pero nunca se propuso el Estado mexicano realmente construir dispositivos de comunicación propios, porque decidió dejarle esa tarea a la iniciativa privada. Y eso formaba parte del pacto político central de control en México. La comunicación política era la comunicación que llevaba adelante la iniciativa privada, especialmente los comentócratas, que tenían muchísimo poder, pero lo tenían porque el Estado se los dio, se los delegó, les encargó, insisto, durante decenios, que ellos se encargaran de eso, del control social y de la formación de las ideas sociales. Por eso, personajes como Raúl Velasco, como Zabludovsky, como López Dóriga, eran más importantes que cualquier ministro, secretario de Hacienda, lo que sea, estaban al mismo nivel. Formaban parte del aparato de control social. Cuando gana ahora López Obrador, con la 4T, un cambio absolutamente fundamental va por ahí, porque López Obrador deja de encargarle a la iniciativa privada que se ocupe de producir las concepciones del mundo que han de regir para la gente y para la sociedad. Deja de subsidiar a las iniciativas privadas para que nos doren la píldora y para que nos creen nuestros ideales de vida. No, Televisa sigue haciendo sus telenovelas, la iniciativa privada sigue presentando ideales de belleza, de éxito vital, patrones de lo que debe ser la familia, todos ellos muy machistas, todos ellos racistas, lo sigue haciendo, pero la diferencia es que el gobierno actual ya no hace suyos, ni apadrina, ni subvenciona ninguno de esos mensajes, y el gobierno actual tampoco utiliza a las iniciativas privadas para transmitir, emitir, reproducir sus propios mensajes políticos. Ya no es Televisa el vocero
del gobierno mexicano, y ya no lo es la Iglesia tampoco, que eran los dos pilares centrales del control político. Con López Obrador cambia, pues, el régimen de la comunicación política y cambia radicalmente, insisto, porque ahora el Estado dice, no, voy a comunicar yo, Estado. Yo, gobierno, es el que va a decir lo que quiere decir. No voy a utilizar intermediarios como estas estrellas de los canales de las estrellas para decir lo que tenga que decir. El extremo de eso son las mañaneras. En las mañaneras el gobierno dice, mi mensaje es lo produzco yo, lo transmito yo, y no requiero de intérpretes, y no necesito que Televisa o las iniciativas privadas me den permiso o den la interpretación correcta de lo que quiero decir. La 4T es un cambio fundamental de régimen político porque es un cambio en la comunicación política, en la que el gobierno asume su propia voz y la ejerce. Ahora, la comunicación política tiene algo de mágico también. Es un tema para los que estudiaron ciencias políticas y eso, aquí como el compañero, tiene un lado realmente misterioso. Piénsenlo así. ¿Cómo era la comunicación política cuando no había electricidad, cuando no había bocinas? ¿Cómo fue posible, ahora que acaban de cumplirse el 24 de enero, 100 años de la muerte de Lenin, cómo fue posible la Revolución Rusa si no había bocinas? Imagínate un mitin allá en Moscú, habla Lenin, pero sin una bocina de estas, ¿hasta dónde se oía la voz de Lenin? ¿Cuántas filas podían haber escuchado a Lenin? Imagínate la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue una movilización de casi 1 millón de personas. Bueno, murieron 1 millón de personas cuando el país tenía 11 millones de habitantes. O sea, fue una movilización masiva, tremenda, tan grande que murió casi el 10% de la población. Se congregaban ejércitos enormes, grandes masas. Podemos imaginarnos a Madero hablando ahí en el balcón de la Ciudadela, en el balcón de Palacio Nacional, echando de viva voz, sin bocina, ¿hasta dónde llegaba? ¿Cuántos oyeron a Madero? En la red, si le buscas, puedes escuchar ahora la voz de Madero. Hay varias grabaciones y uno puede escuchar la voz de Madero. Te aseguro que nosotros hemos escuchado más la voz de Madero que los que estaban vivos en aquel tiempo. Y así, cuando se levantó en armas Miguel Hidalgo, a los 3 días del grito de la independencia, había casi 100,000 personas atrás de él, recorriendo los caminos de Guanajuato y Michoacán en la independencia. ¿Cómo se le hacía para coordinar, para dar un mensaje, para transmitir una idea a 100,000 personas? De viva voz. Yo no lo puedo ni imaginar. No sé, habrá que preguntarle a Pedro Salmerón, a Paco Ignacio, a nuestros amigos historiadores de aquí del Buzón, ¿cómo se hacía? Porque me imagino que Morelos decía algo y luego 3 oficiales, tres líneas más allá, alguien lo repetía y lo repetía y lo repetía, o algo así. O imagínate otro aspecto. Una fuerza armada emitía un manifiesto. Ese manifiesto se imprimía y se pegaba en la iglesia, en algún árbol del pueblo, y supongo que así lo daban a conocer. Pero muy poca gente sabía leer. ¿Cómo era posible que la sociedad se enterara del plan de San Luis de Madero o de la reforma agraria de Carranza? Es fama que Carranza le ganó al final el último golpe en la revolución a Zapata y a Villa porque propuso su ley agraria, que era interesante, avanzada, y le quitó banderas a los otros. Sí, pero eso lo sé yo porque le he leído. Pero en aquel tiempo, ¿cómo ocurría que la gente se enteraba
de la propuesta de reforma agraria de Carranza. Si no sabían leer, si no había radio, si la comunicación era tan débil, tan extraña para nosotros. La comunicación política tiene eso. Las ideas importantes, las ideas transformadoras, las ideas que, como decía Toño, nos leen la mente, nos atrapan, nos seducen, nos encantan, parecen tener vida propia y moverse solas y llegar a los rincones más inusitados. Ese es un misterio que tenemos que estudiar entre todos porque es el misterio nuestro. ¿A qué voy? Voy a que con la Cuarta Transformación, les decía, lo primero que les decía, hay un gran cambio del régimen político porque el Estado ya no le encarga la tarea de la comunicación a la iniciativa privada. El Estado decide hacer la comunicación él. Sí, pero entonces, ¿cuál es la reacción de la iniciativa privada? Esa que vemos todos los días. Atacar a la 4T y especialmente a López Obrador de manera infame, inmisericordia, sistemática, día tras día, minuto a minuto, sin parar. Llevamos ya casi 5 años de agresión, de majadería, de insulto, de vulgaridad, de mentira verdaderamente increíble. Yo tengo que viajar a Puebla con frecuencia porque doy una clase allá en Puebla y en la carretera solo se oye bien una estación, no me acuerdo cuál es, y yo le prendo por momentos y le vuelvo a apagar, pero siempre que le prendo le están tirando mierda a López Obrador. Siempre. No ha habido una sola vez en que en el momento en que yo le prenda no estén diciendo alguna barrabasada insultante. Y eso es así en el 99% de las estaciones de radio, y eso es así en el 99% de las estaciones de televisión del país, de las televisiones locales, de las televisiones regionales, y también es, en buena parte, de los medios electrónicos en las redes sociales, en Internet. El punto es este: ¿cómo es posible que López Obrador, la 4T, sigan teniendo el nivel de popularidad que tienen hoy? López Obrador, 70%, algo así, después de todo ese ataque sistemático. O sea, ¿cómo es posible que 90% del tiempo del día esté dedicado por los medios a tirarle mierda a López Obrador y López Obrador siga defendiéndose y sigamos nosotros aquí reunidos sin fallar cada sábado y tanta gente sin hacer caso de ese mensaje de los medios, ese mensaje que es la venganza de los medios privados porque les quitaron el papel de control y de gobierno que tenían antes de López Obrador? Y no es solo cuestión de dinero, ciertamente les quitaron el dinero, el subsidio, pero sobre todo les quitaron el poder. Eso es lo que no perdonan. Pero ¿cómo le hacemos nosotros para defendernos? Porque somos nosotros los que nos estamos defendiendo. Nos llega ese mensaje continuamente, insultante, grosero, mentiroso, y seguimos defendiendo nosotros una manera distinta de pensar, un cambio de régimen de comunicación y de manera de vivir. Tenemos que pensar ese tema. Es muy, muy importante. Tenemos que detenernos a investigar cotidianamente cómo ocurre que nos defendemos de los mensajes agresivos y grotescos en contra de López Obrador y mantenemos nuestra coherencia. Cuando digo que tenemos que pensarlo, es que tenemos que detenernos a ver con quién hablamos, cómo le hacemos, cómo procesamos esos mensajes. Venimos en la carretera, oímos la mierda, llegamos a la universidad en Puebla, le platicamos a la secretaria: ¿qué crees? Acabo de oír esta barbaridad, esta gente no tiene madre. Ajá. Y entonces la secretaria se lo platica a otro. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo en concreto
tejemos nuestras redes de defensa frente a esas agresiones. ¿Por qué digo que es un tema muy importante? Porque una parte de la defensa que ha sido exitosa hasta ahora tiene que ver con lo primero que comentábamos, con el carisma de López Obrador, con su capacidad personal e intransferible de hablar, su atractivo, su capacidad de seducción. Pero atención, no sabemos si Claudia Sheinbaum va a desarrollar eso o ya lo tiene, o cuál es su estilo personal en eso. Y entonces es muy probable que esta campaña sistemática de agresión, de denostación, de grosería, va a mantenerse en el próximo sexenio y probablemente va a arreciar. Si ya estamos viendo niveles de podredumbre, de miseria humana, ¿se han oído a todos estos locutores que se dan el lujo de insultar, de burlarse hasta del aspecto físico de López Obrador, de su manera de hablar? Hay un clasismo, hay una vulgaridad. Bueno, eso, ya que estamos hablando de lo que va a venir en la comunicación política el próximo sexenio, eso se va a multiplicar, va a proliferar todavía más. Y nosotros vamos a tener que estar todavía más listos, porque si nos atarugamos un poquito, nos acaban convenciendo. De hecho, ya, ¿a poco no? Todos conocemos a algunas personas que empiezan a quererse los rollos. Es tan obsesivo la propaganda que de pronto algún amigo que era muy sensato, muy coherente, ya empieza a decir, no, pues que tengan razón. ¿Qué hubo, no? Esa es una tarea que tenemos que plantearnos. ¿Cómo le hemos hecho para resistir? ¿Y cómo le vamos a hacer ante un ataque cada vez mayor? López Obrador, dentro de este marco de la comunicación política, tiene dos méritos además muy importantes. Por un lado, López Obrador ha centrado su acción, su programa de gobierno, en esta cuestión de primero los pobres. Viene con esta consigna por el bien de todos, primero los pobres, desde que fue gobernante de la Ciudad de México y antes. Y durante estos años de gobierno de la 4T, ese ha sido el eje absoluto de su planteamiento, de su acción. Muchos lo han criticado porque no es solo es el eje, sino que con frecuencia se le ha dicho que ha sido un eje demasiado exclusivo, que, por ejemplo, no ha habido la atención suficiente a los problemas del medio ambiente, el calentamiento global, la crisis climática, que quizá no ha habido la atención suficiente a las cuestiones de las mujeres o de los pueblos indios o de la educación superior. Cada uno de los diferentes sectores ha dicho en algún momento que López Obrador sí está viendo de primero los pobres, pero que también hay otros problemas que no se han atendido. Y algo de razón habrá en eso, pero a mí me parece que López Obrador, con su terquedad en centrarse, en poner todo el peso en la cuestión de la pobreza, de la atención y la solución de la pobreza, ha logrado algo muy importante. Ha logrado que estemos unificados como gentes dedicadas a la transformación, como personas comprometidas con un cambio. Porque fíjense bien, en otras sociedades, actualmente en los países centrales, y también empieza a suceder en América Latina, en Sudamérica, las fuerzas progresistas y de izquierda comienzan a dividirse, a estallarse, a diseminarse en luchas parciales, paralelas, diversas, muy desiguales,
que acaban separando a todos los que estamos abajo y jodidos en diferentes partidos, en diferentes bloques, con diferentes conflictos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde yo trabajo en la UNAM, hubo un movimiento muy importante de compañeras feministas en la Facultad de Filosofía y Letras, que fue muy potente y que tenía razón y tiene razón en sus demandas. Pero de unos meses para acá empieza a darse una división entre las compañeras feministas y los compañeros, compañeres LGBT, trans y todo esto. De pronto hay un sector que es de los oprimidos, las mujeres, los LGBT, que se empiezan a pelear entre sí. Los dos están dentro de la estructura universitaria abajo, pero en lugar de unirse para pelear contra los dominadores, empiezan a pelearse unos frente a otros. Es este tipo de diseminación la que ocurre en los países europeos y el virus que afecta a las fuerzas progresistas en muchos lugares. De pronto hay luchas de las mujeres que son distintas y se contraponen a las luchas de los indígenas, que son distintas y se contraponen con las luchas de los campesinos, que chocan con las luchas de los estudiantes, y al rato todos los que de alguna manera formamos parte de los jodidos empezamos a conflictuarnos entre nosotros y empieza a darse un estallido que hace que todos perdamos. Yo creo que López Obrador, con su terquedad de centrarse en la cuestión de los pobres, ha logrado evitar en estos 5 años de la 4T que se dé este estallido, esta diseminación de las luchas de los de abajo. A veces eso le ha costado a López Obrador el desafecto, la molestia de muchos sectores en particular. Por ejemplo, mucha gente en las universidades ahora está sentida con López Obrador porque pensaba que iba a haber otro tipo de acciones, que se iba a atacar frontalmente a las castas doradas que controlan las universidades desde hace mucho tiempo, y López Obrador a eso no le ha dado mucho espacio. Otros pensaban que los trabajadores de la cultura iban a tener quién sabe cuántas cosas nuevas, y López Obrador no le ha dado especial énfasis a eso. Y así, cada uno de los sectores que probablemente individualmente tenga razón, se siente a veces decepcionado porque López Obrador no le ha puesto especial atención a lo de cada uno. Sí, e insisto, puede que tengan razón, cada uno, pero lo que ha logrado López Obrador es mantener unida a la resistencia social a través del punto que tenemos todos en común. Y el punto que tenemos todos en común es nuestra situación económica. Todos somos pobres. Los indígenas son pobres, los estudiantes son pobres, los campesinos son pobres, los trabajadores de la cultura son pobres, los profesores de a pie universitarios también son pobres, y todos estamos luchando por una transformación a partir de lo que tenemos en común. Eso es un gran mérito de López Obrador. Un mérito difícil de entender porque cada uno de nosotros a veces dice, no, hace falta darle más a los campesinos, más a los indígenas, más a lo de cada uno de nosotros. Pero la fuerza de la 4T es muy, muy grande, en buena medida porque López Obrador no se ha dejado llevar por este estallido de diferencias que dividen a los movimientos sociales, a las fuerzas de resistencia en Europa, en Sudamérica y en buena parte del mundo. López Obrador lo ha logrado y lo ha comunicado. A pesar de todo, todos estamos de acuerdo en que sí, que primero los pobres. A pesar de todo.
Pero Toño nos invitaba hoy a hablar de los retos de la comunicación el próximo sexenio. Sí, pero esta gran virtud de López Obrador se va a ver sometida a una gran prueba en el próximo sexenio, porque va a empezar a ocurrir lo que pasó con los gobiernos progresistas en Sudamérica. Por ejemplo, lo que pasó con Brasil. Lula, un gran presidente, del que tenemos mucho que aprender también, porque Lula entiendo que apenas tiene la educación primaria, lo cual quiere decir que para ser dirigente no hace falta Harvard, hace falta otras cosas. Lula logró el mejoramiento de la sociedad brasileña de manera muy importante. Millones de personas salieron de la pobreza, pero después de que salieron de la pobreza, varios millones de esas personas empezaron a votar por la derecha, después de que salieron de la pobreza. Algo que a veces con miedo empezamos a ver aquí en México, ¿no? Alguien que por fin ya tiene su paletería, ya se siente burgués, ¿no? Y empieza a cambiar. Y eso puede empezar a pasar el próximo sexenio, porque en efecto, gracias a las medidas de la 4T, muchos millones de personas han salido de la pobreza, no han salido de la pobreza, son menos pobres que antes. Pero eso va a dar lugar a una sensación de clase mediez que puede llevar a la gente a ser muy reaccionaria, por un lado. Pero por otro lado, ya que somos menos pobres, los otros aspectos de la opresión van a tomar más fuerza. Quiero decir, hasta ahora todos somos pobres y luchamos contra la pobreza. Pero ya que mejoremos un poco, entonces se van a hacer más fuertes las demandas de los pueblos indios, de las mujeres, de los trans, de los campesinos, de los ecologistas y de cada uno de nosotros. Las demandas sectoriales van a ser cada vez más fuertes y va a ser cada vez más difícil unificarlas. Y allí tenemos un nuevo problema de la comunicación, un problema nuevo que vamos a tener en el próximo semestre y que ahora no tenemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a procesar la diferenciación de demandas, de luchas, entre los que a pesar de todo somos de abajo? Porque puede pasar, como el ejemplo que yo les estaba diciendo de la UNAM, ¿no? Las feministas, la gente LGBT chocando, y a veces agarrándose del chongo. Y mientras tanto, las autoridades universitarias, la casta dorada, feliz. Pues que se agarren del chongo, ¿ok? Pero es muy natural que quieran eso, ¿de acuerdo? Y el último reto que tenemos, o bueno, no el último, pero de los que yo pienso ahora que tenemos que poner atención especial, es esta cuestión que tiene que ver con las redes sociales y con lo que algunos autores llaman capitalismo de plataformas. Porque este nuevo régimen político de López Obrador, lo primero que decía yo es que lo que cambió es que el Estado dejó de entregarle la tarea de producir ideas, de crear ideales a la iniciativa privada. Televisa dejó de ser la Secretaría de Comunicación del Estado, lo mismo que la Iglesia. Sí, bueno, López Obrador lo pudo hacer por el apoyo nuestro, por la movilización social, pero también es cierto que lo pudo hacer porque hubo un cambio tecnológico fundamental y porque existe el Internet. Porque si López Obrador hubiera querido hacer esto en 2006, hubiera sido mucho más difícil porque todavía no había YouTube, ya empezaba a haber Amazon, pero no había alguna manera práctica de comunicar sin pasar por Televisa, por los medios de comunicación corporativos tradicionales. López Obrador ahora puede hacer su propio sistema de comunicación porque aunque las mañaneras a veces las pasan en los medios grandes, aunque no los pasaran, nosotros podemos acceder a ellas a través de Internet.
¿Ok? Y ese cambio tecnológico es absolutamente fundamental para pensar lo que está pasando en México. Tenemos que darle algunas sesiones de nuestro pensamiento a todo eso. Eso empieza en 1994, un año difícil para muchos, cuando se levanta en armas el EZLN. El EZLN es maestro y fundador de la utilización de las redes sociales, del Internet, como vía de resistencia. Nos enseñó a todos y nos sigue enseñando a todos muchas cosas, el EZLN, de cómo utilizar las redes para defenderse, para producir mensajes de comunicación política. López Obrador no hubiera podido hacer lo que ha hecho si no fuera por eso. Esta posibilidad que tiene el buzón ciudadano de difundirse por YouTube y los demás canales que utiliza era algo impensable hace 40 años. Nadie hubiera sabido de la existencia del buzón ciudadano porque Televisa nunca nos hubiera dado 30 segundos de su existencia. Sí, pero también en este punto hay cuestiones tremendamente preocupantes. Porque, por ejemplo, YouTube, si quiere, baja un switch y nos desconecta. Lo mismo que Facebook, lo mismo que TikTok, Amazon o cualquier plataforma. Es un problema complejo, tiene que ver con la nueva etapa del capitalismo. Por un lado, nosotros los enriquecemos a ellos. Los enriquecemos cada vez que prendemos nuestra computadora y le damos un like. Lo que vende Facebook es lo que nosotros le damos, nuestros perfiles. Nuestras decisiones, cada vez que decimos sí me gusta esto y no me gusta esto, Facebook se lo vende a las empresas que venden el agua. Yo cuando digo me gusta el agua Santa María, Facebook le vende ese dato a Santa María y me llega a mí el anuncio del agua. Ellos venden nuestra información y nosotros se las damos gratis. Y además contentos. Estamos todo el día ahí y todo el día les estamos regalando una mercancía que es la nuestra. Y estos se forran de lana y se forran de lana con ella. A veces nos regresan un poquito como cuando se monetizan las transmisiones, bueno, mínimamente. Pero es cuestión de hacer cálculos y veremos que deberían regresarnos muchísimo más. Pero digo muchísimo más. Es un problema que estudian los economistas. Les hacemos ganar miles y miles de millones y a veces nos dan una migaja. Ahí hay un problema económico del capitalismo muy importante, que tendríamos que hacer alguna otra charla cuando nos invite Toño otra vez sobre eso. Pero también hay un problema de comunicación política. Y es que dependemos de estas plataformas. Nos hemos acudido a Televisa de la Iglesia, pero no nos hemos acudido ni de Facebook, ni de TikTok, ni de nada por esto, del estilo. Y acuérdense que ya una vez Twitter censuró a Trump y le prohibió a Trump comunicarse. López Obrador lo dijo en sus mañaneras y se espeluznó, porque es cierto, estos tipos, si no les gusta nuestro rollo, bajan el switch y ya nos fregamos. Eso no puede ser. Una de nuestras tareas, como buzón, como gente de la 4T, pero también como Claudia Sheinbaum, deberíamos decírselo, es que necesitamos construir plataformas de comunicación en Internet que sean comunitarias, que respondan a otros poderes, a otras divisiones, para que no estemos sometidos a la amenaza de que nos bajen el switch y nos dejen sin comunicación. Que no es sencillo hacer eso, bueno, no es sencillo hacer eso porque les reportamos lana, pero cuando venga algún conflicto de poder en serio, son capaces de hacérnoslo. ¿Ok? Tenemos que lograr constituir medios de comunicación electrónicos alternativos, todos. Incluso tenemos que buscar a nuestros muchachos que saben de tecnologías y recurrir a viejas prácticas. Por ejemplo, las radios comunitarias, las radios piratas, que
El movimiento social latinoamericano y en México se han practicado mucho, hay que volver a tenerlas, ¿no? Antes había radios piratas en las colonias. Aquí, no me acuerdo si era aquí o en la Álamos, hubo una radio comunitaria que llegaba como a 4 manzanas, pero era una radio, ¿ok? Si nos bajan el switch, tenemos que estar listos para recurrir a todas las formas. Y tenemos por eso que estudiar cómo lo hacemos. Porque si nos bajan el switch de todos lados, tenemos que ser capaces de reproducir lo que les digo que hicieron las gentes que apoyaban a Francisco y Madero. Nunca accedieron a la voz de Madero, pero de alguna manera transmitían el mensaje. Tenemos que hacer eso. Tenemos que encontrar la manera de tener nuestros propios transmisores, nuestros propios servidores, hacer alianzas de diferentes tipos para que nunca nos bajen el switch y no volvamos a estar en manos de monopolios de la comunicación. ¿Sí? En fin, terminaré diciendo que tenemos grandes retos de comunicación política para el próximo sexenio. Es difícil saber cómo va a ser. La genialidad de López Obrador con la mañanera, que ya hay hasta libros sobre la mañanera, porque es algo extraordinario. Pero el problema es que mucho depende de López Obrador. No cualquiera se echa una mañanera todos los días y mantiene la atención de todos los días. Ahí ven a la pobre X, la señora X, puta, es ridículo. Sí, pero ¿va a haber mañanera el próximo sexenio? Y si no hay mañanera, ¿cómo se va a lograr esa comunicación política? Tenemos que pensarlo rápido todos y asumir algo muy importante, lo que les decía. Si López Obrador ha resistido ese ataque obsesivo, grotesco, maleducado, brutal, de todos los días, de los grandes medios de comunicación, es porque nosotros nos defendemos. Y vamos a tener que seguirlo haciendo. No es que lo defendamos a él, es que nos defendemos nosotros. Es nuestro grito de decir, no somos idiotas, carajo. Gracias, compañero. Muy interesante. Buenas tardes y muchas gracias. Donde yo no me explico y sí tengo muchas dudas es cuando un pensador, filósofo decía que ya los filósofos nos explicaron el mundo, ahora hay que transformarlo. ¿Sí? Entonces es ahí donde él quisiera entender a los filósofos. Hay un libro, antes de que se me olvide, que se llama Ternuritas. Ternuritas. Sí, Ternuritas. Y ahí viene precisamente las críticas que le hacen Obrador del lenguaje que él usa en las mañaneras. Sí. Está muy bueno, el Ternuritas. Porque la verdad, pues Obrador le habla pues, al populus, a la gente de abajo, ¿no? No le habla a la aristocracia del lenguaje, porque ¿cuántos aristócratas del lenguaje hay? Pues yo creo que muy pocos, pero todos hablamos en términos generales, hasta entre vulgaridades, ¿no? Hablamos. Pero esa es parte del lenguaje de todos los días, ¿sí? Entonces, Obrador le habla a la gente todos los días y hay que entender eso. De ahí que le tengan si no pavor, una forma de ver, y eso es lo que tenemos que, en el futuro, de desviar la atención. Estamos hablando de los medios de comunicación que tú dijiste, de estos señores locutores, ¿sí? Comentócratas, ¿sí? Podemos decir nombres, ¿no? Pero no se vayan a ofender. Ya sabemos quiénes son, pero no se vayan a ofender. Aquí el asunto es que tenemos que estar muy cuidadosos porque hay un programa
que comienza a las 7 de la mañana, que por cierto el programa periodísticamente estaría bueno si no fuera un poco tendencioso con algunos presentadores, y me estoy refiriendo al de los miércoles. No sé. Sí, bueno, hay una que todo lo sabe y todo el narco le pasa la información. ¿Sí? Sí. Ok. Más el otro, o sea, y después el martes pasan a aristócrata del lenguaje, que bueno, si estuviera entre puro intelectual, pues yo lo felicito. Pero bueno, él no está para eso. Cosío. ¿Sí? No sé si lo hayas oído. Sí, ¿Sí? Entonces, yo me refiero a que tenemos que tener mucho cuidado a toda esta vorágine de comentarios, porque pareciera que todo sale de la nada. Un ejemplo, señor que ganó 2 premios Pulitzer, Golden. Bueno, oro, pues ahí va, ¿no? You have to the talk, o sea, aquella. Bueno, de repente lo pasan por todos lados, metiéndote la idea, porque cuando uno sabe qué pasa en México con el narcotráfico, sí, o sea, entiende uno ese fenómeno, trata uno de entenderlo, no aceptarlo, pero entender por qué, ¿sí? Igual de la inmigración, pues es simple y sencillamente el colapso del capitalismo, porque no, qué bueno que nada más fuera en Sudamérica, ¿no? Es en el mundo. Entonces por ahí viene un golpe también a México. Esto que te hablaba de este señor Golden, de que, pues es que hace casi 20 años se hizo la investigación y por ahí quedó. Y ahora, de repente, cuando vienes, lo sacan. Oye, y le dan una publicidad terrible, ¿no? Porque es para eso, para hacer cambiar el pensamiento de la gente. Por eso a mí sí me gustaría que te metieras un poquito más profundo en ello, porque eso lo vamos a estar viviendo todos los días. ¿Sí? Recuerdo, no sé, tú eres muy joven, pero recuerdo que la gente antes decía, sí, cuando le preguntabas algo, le valía y decía, ya lo dijo Zabludovsky. Sí. O sea, porque Zabludovsky lo decía, era verdad. ¿Sí? Así vivía o así vivimos muchos. Yo por eso sí me gustaría que te adentraras un poquito más en esa desinformación con el propósito de hacerle cambiar a la gente su pensamiento. Porque te dicen, ay, que es un dictador. Dices tú, no manchen, ¿cómo dictador si ustedes están hablando todo esto? Eso no es posible, ¿sí? Bueno, por favor, gracias. Gracias, Víctor. Le tomas el tiempo porque no quiero pasarme de lo reglamentado. Compañero, le quiero felicitar, exponente, muy bien. Me tiene ordenado hasta sin leer. Yo si no leo me pierdo y me voy por las ramas. Bueno, quiero decir en primer lugar, cuando habló de Lenin, también Lenin sacaba unas gacetillas por todo y distribuía para los que sabían leer, y los que no sabían leer, los que sabían leer le transmitían a los demás. Pero tampoco los zares tenían medios de comunicación. Esa es la cosa, había una igualdad. Inclusive Lenin, en el imperialismo, fase superior del capitalismo, digamos, no habla nada en adelante, habla de la lucha antiimperialista, etcétera, etcétera, pero no prevé nada de las comunicaciones electrónicas, no tenía idea de que podía surgir eso. Y eso fue un avance tremendo para la derecha. Y desde el punto de vista internacional, por ejemplo, todos nos creíamos de chicos que los gringos habían ganado la guerra mundial y derrotado a los nazis cuando fue el Ejército Rojo a costa de 30 millones de muertos. Y Hollywood, todas las películas, todo eso nosotros nos creíamos. Inclusive ahora en la guerra que hay ahora en Ucrania,
La mayoría de la gente dice, no, Rusia invadió. Hay una rusofobia tremenda que ni puede intervenir en los Juegos Olímpicos, no pueden propagar música de Tchaikovsky, lectura de Tolstoy, de Dostoyevsky, todo eso, una rusofobia. Ahora, casualmente, en estos días, Tucker Carlson, un periodista gringo, fue a hacerle una entrevista a Putin. Sí, sí. Y todo, ahora millones han leído eso. Digamos, ha hecho una difusión de lo que piensa, porque el otro nadie lo escuchaba, nada más que los que estamos interesados. Y por último, compañero, quiero hacer una crítica, que el Ejército Zapatista, que para mí no tiene nada que ver con el héroe nacional Zapata, general revolucionario, el asunto empezó bien, todos los apoyamos y todo, luego ahora terminó criticando a la 4T, que el Tren Maya, que los militares, y etcétera, etcétera. Lo único que hacen, hablar juntos y opinar juntos de lo que opina la derecha. Entonces, eso es una cosa que quiero decir. Además, siguen localizados en esa zona, no tienen la aspiración de toma de poder. ¿Y dónde se han propagado? ¿En qué otro lugar de los pueblos originarios se han propagado? Yo veo que están ahí estancados. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por su intervención. Sí. Muy bien, maestro. Quiero comunicarles que tenemos muy buen audio, Tenemos muy buen audio en las redes. Qué bueno que se está escuchando muy bien. Qué bueno. Adelante, maestro. Va a ser poquito. Buenas tardes. Buenas tardes. Últimamente hemos estado escuchando los mensajes publicitarios de los distintos candidatos. Hasta me llamó la atención que el maestro Batis, Bernardo Batis, escribiera una columna en La Jornada donde él se queja porque esos instrumentos parecen estar sustituyendo los programas ideológicos de los partidos. Sin embargo, la mercadotecnia política es muy loable, me parece a mí en esos casos. Uno tiene que utilizar determinadas herramientas indispensables, por ejemplo, la segmentación, la búsqueda de un público objetivo, aquí a llegar el enfoque. Yo quisiera preguntar a propósito de eso, ¿cuál es la diferencia que usted encuentra entre comunicación política y mercadotecnia política? De hecho, los mercadólogos dirían que la comunicación es una parte de su mezcla de mercadotecnia, en este caso de publicidad. O sea, la comunicación política en el caso de los candidatos es una forma de publicitarse. Me parece a mí que es indispensable, pero me parece a mí. Esa sería una pregunta. La otra pregunta es la siguiente. Apenas acerca uno a la gente, cuando está haciendo uno promoción, por ejemplo, la gente dice, por Obrador sí voy a votar, por Morena no. Hay gente que dice, yo soy obradorista, no le voy a Morena. ¿Cree usted que eso tenga alguna importancia en las próximas elecciones, que eso pese de alguna forma? Porque de que hay gente, hasta dentro de Morena hay gente así. Y es que López Obrador pues, ha tenido una estrategia política, es un comunicador nato, como no ha existido otro. Entonces llama la atención esas mañaneras que la gente va a extrañar cuando se vaya, han atraído la atención de la gente, pero que López Obrador tiene eso de por el bienestar de todos, primero los pobres. Ese ha sido un lema insustituible. Bueno, esos son comentarios nada más. Sí. Gracias. Muy interesante. Gracias. Buenas tardes, compañero. Felicitaciones por su exposición muy clara y convincente. Yo quisiera empezar cuando hablamos de comunicación como una interrelación entre interlocutores, pueden ser personas o público. Un logro de estos tiempos es que en esta comunicación
ya se puede dar una respuesta, es decir, ya hay una réplica. ¿Quién votar? ¿De qué color es el cielo? Azul. Es decir, estaba jugando ese rol que decíamos de manipulación, como un aparato de interés de ese Estado que no era el Estado democrático. Esa es una cosa. Otra pregunta que me hace reflexionar acerca de lo que expusiste es, por ejemplo, cómo afianzar, cómo reforzar ese proyecto de nación que se está implementando. Pienso que puede hacerse a través de medios propios del Estado. Sí, como puede ser la prensa. Aquí tenemos el periódico Regeneración. Antes se tenía como un periódico oficial, el Nacional, sí, pero guardaba otros objetivos. Ahorita no tenemos un periódico oficial, sí, ni Regeneración. Y por último, otra preocupación que también externaste, ¿cómo asegurar de que haya una continuidad donde la gente siga conservando esa línea democrática? Ese aseguramiento de que la 4T siga transformando para bien la vida nacional. Brevemente, las revoluciones que hemos tenido siempre han sido guiadas por vanguardias, y una vez pasada esta influencia de estos hombres, de esta vanguardia, se vuelve a caer a movimientos conservadores. Ahora no, el presidente López Obrador estratégicamente no solamente hace la 4T como un cambio de régimen, sino también como un cambio de conciencias. Es algo pedagógico y eso permitirá afianzar el proyecto. Sigamos trabajando pedagógicamente sobre los logros y transformaciones y sustentos teóricos y humanísticos que sustentan la cuarta transformación. Muchas gracias. Gracias. Sí, muy bien. Adelante, Hugo. Compañero Hugo. Buenas tardes a todos, compañeros. Maestro de la Fuente, un gusto estar aquí, un honor como siempre, aunque lo prefería marxista que Moreno. Pero bueno, es el cambio de los tiempos, yo creo. Precisamente era mi pregunta en ese sentido. Estos gobiernos progresistas, que usted tocó el tema, de alguna manera, los gobiernos progres de Sudamérica, no quizá precisamente han decaído porque precisamente es eso, una socialdemocracia cara bonita del capitalismo, y que se han olvidado, bueno, que no son de izquierda, que han confundido realmente a la gente, y por eso han ido fracasando, porque precisamente no han golpeado de fondo el problema. Es pregunta. La otra es, yo recuerdo en mis clases de secundaria, creo, de prepa, me decían que para que hubiera comunicación debía haber, así como un emisor, un receptor, pero no nada más se quedara ahí, sino que algo muy importante era la retroalimentación, porque si era unidireccional el envío de información, no era comunicación, era simplemente envío de información, difusión. Considere entonces, no sé si ya haya cambiado el sentido de comunicación en estos tiempos, de cuando yo lo aprendí, ahora, o de veras podemos hablar de que la mañanera es un ejercicio de comunicación o de meramente propaganda. Sobre todo pensando en que muchas veces, cuando se hace alguna cuestión al presidente, sale con, en mi opinión, muletillas como, es que son los conservadores, yo tengo otros datos, no, tú eres de un medio, tú no ni eres periodista, tú ni siquiera eres de un medio de información, vienes a golpetear nada más. Cuando si se tuviera la información, se podría dar a conocer y se echa atrás a todo ese ataque de los medios formales de comunicación. Pero se corta ahí en, tengo otros datos, son los conservadores. Entonces, en mi opinión, ahí se corta lo que pudiera ser comunicación, porque vamos en muletillas. Entonces,
Yo creo que ahí también tenemos que ser críticos con este ejercicio. Obviamente que López Obrador ha marcado la pauta de la política en los últimos 30 años, sin lugar a dudas. Para bien o para mal, ¿no? Pero creo que se puede mejorar, ¿no? En un momento dado. Y yo creo que ese ejercicio de la mañanera a veces se dicen mentiras y a veces se dicen barbaridades como de que una cosa no es cierta pero tampoco es verdadera. Híjole, no sé, quizá mi lógica está muy limitada, pero eso a veces sí me pone a pensar como que algo anda mal por ahí. Bueno, y nada más como una opinión, no sé, también si usted me reforzará o me aclarará si es contrario, pero el ejemplo del EZLN sí ha salido de Chiapas. O sea, el Congreso Nacional Indígena es nacional, la Policía Comunitaria en Guerrero, las autonomías en Michoacán, la moneda que el Banco de México tuvo que censurar en Veracruz, en Totonacapan, en el Tumín, son ejemplos de lo que hizo el ejército zapatista. Entonces yo creo que, camarada Walter, sí, y lo discutimos, siempre lo hemos discutido, ¿no? Amigablemente, pero creo que sí hay que ver que, por ejemplo, el EZL, y muchos decimos no al ejército, y seguimos diciendo no al ejército. Perdónenme, compañeros, a lo mejor los voy a incomodar, pero alguien dijo hace años no al ejército y ahora lo apapacha. La diferencia ahí entre el EZLN y esa otra persona, con todo y que ahí está, y es el presidente, y lo apreciamos, y con todo y todo es mejor que todos los demás, hay una diferencia ahí entre el EZLN y Andrés Manuel, y se llama consecuencia. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenas tardes. Gracias. Sí, para el próximo sábado vamos a tener el tema el nuevo orden mundial o reset global. Les recomendamos y les pedimos de favor que nos ayuden a pegar cartelitos. Ya saben, ahí se los va a entregar Rosy, los que gusten, o la compañera Chienta, los que gusten apoyarnos pegando carteles, distribuyéndolos, se los agradeceríamos mucho. Esto es para el próximo sábado. Sí, adelante, compañera. Buenas tardes, vecinos, compañeros. Gracias, profesor de la Fuente, de estar aquí. Pues yo les voy a relatar lo que viví un segundo en Cuautla, Morelos, de donde soy originaria. Tendría yo unos 10, 11 años y mi mamá me mandó al mercado. Para ir al mercado tenía yo que pasar por el Zócalo. Y me llamó mucho la atención que un señor bajito, delgadito, que después me enteré era el gran compañero Valentín Campa, estaba sin micrófono, hablándole a los campesinos. Y pues yo no tenía nada de idea de quién era, me parece, y me hizo raro verlo, y los campesinos ahí eran los únicos que lo escuchaban. Como dijo el profesor, eran la ideología antigua que se tenía cuando llegaba un líder a escucharlo, teníamos que estar ahí y replicar lo que él nos decía. Ahora bien, yo les sugiero a todos los presentes y a los que nos están viendo por medio de los aparatos electrónicos que empecemos a comunicarnos con los niños, porque muchas veces los niños no están enterados de lo que está sucediendo, de quién es Andrés Manuel, de quién es Claudia, de cuáles son los programas que están aplicando en toda la República. Es necesario que empecemos a politizar a los niños, a los nietos, a los sobrinos, porque que no les pase lo mismo que a mí me pasó, ¿sí? Que yo estuve cerca de un gran líder social
y no supe quién era él. Eso es todo, gracias. Gracias. Sí, muy bien. Adelante, Gerardo. ¿Sí? Gracias. Hombre, a mí me hubiera encantado también escuchar a Valentín Campa ahí en Cuautla. Gran experiencia. Bueno, como siempre que vengo acá, hacen preguntas muy complicadas y siempre me apena que no puedo contestarlas todas porque muchas ni siquiera las he pensado. Pero bueno, haremos un intento. Sobre esta cuestión de la comunicación política, y los dos compañeros que decían que es una interacción, ¿no? Que si no hay retroalimentación o dos lados podrían ser comunicación. Sí y no. A ver, cuando decimos comunicación, hay dos sentidos de la palabra. Un sentido de esa palabra es este que están diciendo ustedes dos, de que hay un emisor y hay un receptor que replica o regresa el mensaje de alguna manera. Pero comunicación también es como se utiliza en física. Comunicación del movimiento. Cuando la bola blanca le pega a la roja se mueve. Una comunicación es una comunicación así también, y eso también es comunicación. Hay que tenerlo en cuenta porque, digamos, el cine es un medio de comunicación en el que yo no le contesto a Pedrito Infante en la pantalla, pero me provoca alguna reacción. Y si yo veo la película, no quedo igual que antes y modifico mi conducta. En ese sentido también hay comunicación, ¿de acuerdo? Mucho de la comunicación gubernamental es así. López Obrador no sabe cómo va a contestar cada quien y no hay forma de que cada uno le diga su opinión directamente, pero hay una reacción, una comunicación de movimiento que es mucho más compleja que la simple interacción directa. ¿Ok? Tomemos eso en cuenta, pues, porque la radio es un medio de comunicación, aunque no todos podamos llamarle al locutor para decirle nuestra opinión de lo que está pasando en el programa. El tema es complicado, ¿no? Pero en fin, me pareció muy importante lo que decía el compañero sobre la relación entre comunicación política y mercadotecnia. ¿Qué hay cuál es la diferencia entre eso, ¿no? Sobre todo porque estamos en campañas políticas y pareciera que más allá de cualquier discurso conceptuoso que podamos hacer, lo que tienen que hacer los candidatos es hacer spots, mensajes de 10, 15 segundos, 20 segundos que les garanticen obtener votos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad, la competencia en ese terreno es algo que distingue mucho a Movimiento Ciudadano. ¿Se acuerdan de la cancioncita del niñito ese? Movimiento naranja, no sé qué. Ese todos lo sabemos porque los expertos de publicidad de ese partido son muy buenos. Entonces resulta que nos aprendemos las tonaditas y que logran los objetivos de la mercadotecnia política. Los objetivos de la mercadotecnia política son simples. Se trata de que recuerde uno la marca y se trata de producir una emoción. ¿Ok? Yo creo que esa es la gran diferencia entre comunicación política y mercadotecnia política. Cuando se hace comunicación política, se trata de producir un razonamiento, de producir también un aprendizaje. Cuando se trata de mercadotecnia política, se trata de producir un recuerdo. Sobre todo, se trata de producir un efecto determinado en un tiempo determinado. No importa cómo hagas la comunicación, lo importante es que garantices que el 2 de junio la gente vaya a votar y ya. No importa si aprendió algo, si entendió algo, si se le cambió la vida. No. Lo que tú tienes que producir es la acción de ir a votar y ya, independientemente de cualquier otra consideración. Por eso, la comunicación, pero la mercadotecnia política está centrada en las emociones y tiene que producir emociones muy fuertes, de muy corto plazo. Por eso las campañas de mercadotecnia tienen diferentes etapas. Digamos, en este momento en que faltan meses para la elección, pues se trata de poner la marca ahí
que toda la gente la recuerde, pero en los últimos días hay que producir una emoción fuerte para lograr que la gente mueva las piernas y vaya a votar. O también puede ser que lo que queremos es que no vaya a votar. También podemos hacer una emoción muy fuerte para que se quede sentada en su silla y no vaya a votar. Por ejemplo, si vamos a perder las elecciones, lo más seguro es que nuestra campaña sea para que la gente no vote. Mientras menos vote, mejor para nosotros. ¿Ok? Bueno, pero ahí la mercadotecnia política es una administración de emociones para producir acciones de corto plazo. Porque las emociones no duran mucho. Por eso, ahora que se vaya acercando el 2 de junio, tenemos que estar muy atentos a la comunicación política, pero tenemos que estar muy atentos a otras cosas. Cada vez que nos acerquemos más a la elección, tenemos que estar muy buzos con situaciones que van a mover nuestras pasiones y que pueden ser determinantes en la votación. Pienso, por ejemplo, en los atentados en Madrid, el 15 de mayo, ya no me acuerdo, es el 11M de marzo. En Madrid, unas explosiones en el metro, muy cerca de las elecciones, cambian el resultado de las elecciones. Porque están muy cerca del momento de ir a depositar el voto y la emoción que ocasiona eso modifica el resultado electoral. Piensen, por ejemplo, en el asesinato de Colosio, el 23 de marzo. Había ocurrido lo del EZLN en 1994. Había una campaña de Colosio que era pésima. Colosio iba al final. Su campaña era malísima, nadie le hacía caso porque, entre otras cosas, pues estaba el levantamiento zapatista, que era mucho más importante que todo lo que estaba ocurriendo. Y entonces matan a Colosio. Y Zedillo gana, aparentemente, las elecciones de manera muy holgada. ¿Por qué? Porque ahí se movió una emoción de las personas muy fuerte. Porque los mexicanos somos compasivos. Le vamos a los jodidos. Nos afectan las traiciones. Y entonces mataron a Colosio y la gente vota por el PRI. Increíble. La gente probablemente no iba a votar por el PRI. Pero con el asesinato de Colosio nosotros somos compasivos. Nos parece una chingadera, nos parece algo horrendo. Entonces la gente va a votar por el PRI. Ese tipo de sacudimiento emocional es a lo que apela la mercadotecnia política. Y por eso, insisto, antes del 2 de junio, que son las votaciones este año, tenemos que estar muy buzos porque cualquier cosa puede pasar. Atentados, violencias, desastres de pronto. A eso se va a recurrir para tratar de afectar las votaciones. Un atentado en el metro, lo que pasó en Madrid, es una acción contundente sobre ese estilo. Pero la mercadotecnia política va a girar sobre eso. También se van a poner cada vez más agresivos a medida que nos acerquemos al momento de las votaciones. ¿Cómo defendernos de eso? Yo creo que acá una clave muy importante es que, algo que decía muy bien Rosy, es que esta propaganda anti-López Obrador, a la que estamos sometidos constantemente, es una propaganda que está centrada en el odio. En el odio. La pasión más importante que mueve a la derecha es el odio. ¿Ok? Odio combinado con clasismo, racismo y yo sé cuántas cosas más. Un odio que sorprende, ¿no? Porque puede ser, cuando a mí me sorprende mucho, ¿no? Puede ser realmente desbordado, desaforado contra una persona y contra lo que ella representa. Las redes sociales, las benditas redes sociales, tienen muchas virtudes y nos han permitido defendernos y en el chat del buzón aprendemos a hablar, a transmitir cosas, pero las redes sociales también tienen una inclinación hacia el odio porque permiten una reacción visceral inmediata. O sea, en la vida cotidiana y eso, bueno,
alguien hace algo, dice algo, y en lo que llegamos a verlo para partirle la madre ya nos tranquilizamos. ¿Ok? Pero en la red social apretamos inmediatamente y descargamos nuestro odio. El odio es una de las pasiones humanas más normales y todos lo hemos sentido. Pero la red social lo fomenta. Lo hace simple que lo manifestemos, porque además, como es anónimo, pues ahí nos dechongamos, ¿no? Todos le podemos mentar la madre a alguien sin que se sepa quién es y pues le soltamos un madrazo y por qué no. De por sí somos tendientes al odio, pero la red social lo fomenta, no solo por su estructura, sino porque es un negocio. ¿Qué es lo que vende YouTube? ¿Qué es lo que vende Facebook? ¿Qué es lo que venden estas redes? Venden nuestra atención, nuestro tiempo. No sé cómo le hacen, pero a veces a mí mi teléfono celular me manda reportes de cuánto tiempo he estado en el pinche teléfono celular, y cada vez que veo el reporte me encabrono porque he estado muchísimo tiempo. De pronto descubro que he estado horas en el teléfono. Ajá. Sí, pero yo soy un orate obsesivo, seguramente. Pero también estoy ahí porque la red me fomenta mis obsesiones. Ajá. Y una de las pasiones más fuertes y más adictivas es el odio, el resentimiento. La red fomenta el odio, fomenta el resentimiento porque fomenta el negocio. Porque mientras más odiamos, más tiempo le dedicamos a lo que odiamos. Necesitamos aprender también a dedicarle tiempo a lo que amamos, a la amistad, a la alegría. Tenemos que aprender a darle más tiempo a eso que al odio. Pero la red, como modelo de negocios, ha descubierto que el odio es más rentable que la alegría. Y por eso lo fomenta. Tenemos que aprender a defendernos de las redes mismas. Yo creo que lo vamos logrando. Que una de las aportaciones más importantes de la gente de la 4T, por ejemplo el buzón ciudadano, es que no nos clavamos en el odio. Hemos aprendido a escuchar a todos estos comentócratas que son una mierda, pero ya no nos enganchamos y no les contestamos horrendamente nosotros también. A mí me parece que un valor muy importante que tenemos que cuidar todos es la educación, y me refiero no a la educación universitaria, a lo que nos enseñaba nuestra mamá en la casa, a no decirle feo a la gente, a no burlarse de los demás, ¿ok? Porque eso nos defiende del odio y nos defiende de la mercadotecnia que está basada en el odio para lograr una gran pasión, para lograr una acción de corto plazo. ¿Ok? López Obrador le contesta a los comentócratas. Es una gran aportación de él. Es una enseñanza que no teníamos. Bueno, ¿por qué Salinas y los priistas no le contestaban a Zabludovsky ni a nadie? Pues porque no les hacía falta, siempre estaban de acuerdo con ellos. López Obrador, no, tú no puedes decir lo que se te dé la gana cuando se te dé la gana sobre lo que estoy haciendo. Tengo una opinión y respondo. ¿De acuerdo? López Obrador a veces es cierto, se extralimita, de pronto se enoja, sí, pero en general no produce un discurso de odio. Produce un discurso de respuesta firme, pero no de odio. Yo creo que esa es nuestra mayor defensa frente a toda esta mercadotecnia política. Reaccionemos con firmeza, pero no odiemos, porque cuando odiamos, lo que hacemos es reproducir todo este dispositivo que está hecho para que nos encabronemos y actuemos irracionalmente. La prueba mayor de cómo funciona esto es lo que le pasó a los argentinos ahora. Acabaron eligiendo a un tipo, Milei, que es absolutamente, no es de derecha, es de ultraderecha. Un tipo
capaz de acabar, su partido acaba de hace 2 días de proponer una ley en contra del aborto en todo el país. En Argentina, y lean lo que dice el texto, verán que es la opresión completa de la mujer. Sí, pero ese tipo ganó 56% de las votaciones en Argentina. Democráticamente. ¿Por qué? Porque la gente estaba encabronada. Porque sí, los gobiernos progresistas no le habían hecho bien. Tenían una gran inflación y llegaron encabronados a la elección. Y encabronados votaron estúpidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la mercadotecnia triunfó. Porque la mercadotecnia es la manipulación de las pasiones a corto plazo. Los que votaron por Milei ahora se están tirando por la ventana. Ajá. ¿Cómo fue posible que hiciéramos eso? Pues estábamos encabronados. Pues no. Que no nos hagan encabronar. Que no nos lleven al resentimiento. Que no nos lleven al discurso del odio, porque el discurso del odio es lo que administra la derecha. Ni modo. Tenemos que seguir dando abrazos, a pesar de todo, porque esa es nuestra defensa, es la defensa de la inteligencia frente a la manipulación de la